Hola, bienvenidos nuevamente a Con Razón Sano. Soy Alicia Salamanca y esta semana continuaremos desarrollando el tema de la violencia dentro de las relaciones de pareja. Además, hoy nos acompaña Tatiana, que quiere compartirnos su testimonio. Hoy quisiera iniciar con algunas cifras para que podamos visualizar qué tan recurrente es el problema. También debo recordarles que aunque la mayoría de la información se centra en la violencia hacia la mujer, por ningún motivo podemos olvidar que es un fenómeno que puede experimentar quien sea, sin importar su género o estatus socioeconómico. De acuerdo con la OMS, la violencia de pareja es producto de la forma en la que se interactúa con la familia y la comunidad. Algunos de los elementos relacionados con estas agresiones son el bajo nivel de estudios de ambos, haber presenciado violencia dentro del núcleo familiar, trastorno de la personalidad antisocial, abuso de drogas, tener múltiples parejas, normas comunitarias que otorgan privilegios, la falta de empleos y un marco jurídico que no tiene leyes donde se fomente la igualdad. Hoy quisiera que analicemos el concepto de la individualidad dentro de la dinámica de pareja, porque es inherente al ser humano y al mismo tiempo veremos cómo la violencia de pareja le coarta esa cualidad a la persona violentada. En términos de la logoterapia, la individualidad es la capacidad que tiene cada persona de elegir qué quiere vivir en su vida. Además, es responsabilidad personal. En palabras de Víctor Frank, padre de la logoterapia, él decía que a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la capacidad de elegir su propio destino, su propia actitud, su propio camino. Y esto es algo que teorizó durante su estancia en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra individualidad nos permite buscar un propósito o una motivación para seguir adelante pese a cualquier circunstancia que estemos experimentando o en la que nos veamos involucrados. Durante su internamiento, Víctor Frank notó y luego registró en su libro El hombre en busca del sentido que a pesar de que los prisioneros les arrebataron todo, los que se mantenían un poco más optimistas o tenían planes para el día en que la guerra terminara eran los que se enfermaban menos y al final muchos de ellos sobrevivieron. Entonces, si nuestra principal motivación es encontrar un significado a toda nuestra existencia, creo que podemos decir que muchos de los tipos de violencia que ya analizamos se interponen con la continua búsqueda del propósito de cada persona. A veces se puede sentir que al unirse profundamente en la relación, una persona siente que está perdiendo su esencia, es decir, su individualidad. Y aquí es donde cada uno debe trabajar para balancear sus necesidades con las de su pareja, hacer acuerdos, hablar de manera asertiva, eso es sumamente importante. Actitudes como te prohíbo que te pongas esto o actúes de determinada manera de entrada podría parecer inofensivo, pero son un ataque a tu individualidad. Y esto de la individualidad suena súper empoderador, ¿no les parece? Así es como llegamos a los pilares de la logoterapia desarrollada por Viktor Frank, neurólogo y psiquiatra, muy importante en el humanismo. El libre albedrío, y esto quiere decir que cada persona tiene la libertad de tomar sus propias decisiones y que éstas se vayan formando de acuerdo a lo que tú consideras que es tu propio destino y es la facultad que te permite encontrar el sentido en tu existencia. La libertad de tener un sentido, eso significa vivir con una motivación para elegir cómo nos enfrentamos ante las circunstancias que se nos presenten, tener un significado en tu existencia. Por ejemplo, si yo quiero ser dueño de una cafetería donde sirvan bebidas especiales, no es solo tener ideales, buscar el camino para capacitarme, formarme, entender cómo puedo gestionar ese negocio, cómo administrarlo, es ir buscando cómo enriquecer tu proceso. Y en una relación de pareja donde hay situaciones violentas, no solo se pierde la individualidad, sino atenta con su libre albedrío y limita las formas en las que puede ser capaz de reaccionar ante su vida. Y recuerden que la violencia también se vive de manera silenciosa. Los victimarios tienen conductas súper encubiertas o pueden llevarte al borde de la violencia psicológica, y la violencia psicológica también es manipulación, amenazas, entre otros. Después de este breve análisis sobre la individualidad, vamos a charlar con Tatiana sobre su experiencia. Fue algo muy traumático Ujú. y apenas estoy volviendo como al vínculo como conmigo, porque me daba miedo hasta salir. O sea, era impresionante. Salir a la calle para mí era horrible. O sea, apenas con todo lo que te he escuchado, como la tranquilidad que me das, como con las cosas, las pautas de seguridad para mí, pues con el hombre con el que yo estaba, estuve a un paso de no estar acá por la forma como él se expresaba. Un caso puntual, o sea, uno, por ejemplo, cuando uno discute con su pareja alguna cosa que tú no estés en acuerdo con ella,
Alice, es muy difícil, o sea, yo no vengo de una familia violenta, ni tampoco personas con armas. A él le gustaban mucho las armas traumáticas. Y te digo esto porque vi lo de hace poquito de la patinadora caleña que mataron. Porque él, cada vez que usted hablaba con este personaje, él sacaba un arma traumática y la ponía encima de la mesa. Era tanto mi Pero cada vez que tú desconocimiento en el hablabas tema con él, o cuando se enojaba, o alguien le sacaba cuando se de enojaba, control. cuando él se enojaba, o que yo le llevaba la contraria, o que lo pillaba en algo que a mí me parecía como tan raro y no lo veía como muy normal. Entonces, cuando yo lo pillaba, él se defendía. Yo tenía algún detalle con él, ahí mismo me evadía. Gritón, nunca de golpes, jamás. O sea, no me tocó un pelo, pues, si te quiero decir, o sea, nunca de golpes. Pero es que hay golpes que la verdad deja más herida que el golpe físico. Y a mí me pareció que lo que me hizo a mí fue un golpe en el alma horrible, que apenas me estoy ¿Cuánto tiempo parando. duraste con él, Tatiana? 10 años. Bueno, por eso lo justificaba, por eso estuve con él tanto tiempo, porque él a mí me dijo que había aprendido taekwondo para defenderse en la vida. Él intentaron violarlo, Ujú. era una persona que se acercaba a los niños con mucho respeto, porque él decía que él había sufrido, pero que le encantaban las mujeres. O sea, él siempre defendía, yo decía, pero si será así, pues como que, y después me decía, es que la verdad mi vida de infancia fue muy cruel y sufrido mucho y siempre se hacía la víctima en cuestiones del amor y la familia. Para él eso era victimizarse. Entonces está la herida de él de la violación que tuvo, ¿cierto? El abuso que él tuvo y fue en Casi, pues infancia. supuestamente casi lo violan. ¿Supiste algo más de como de la relación de él con sus padres? Si fue funcional, disfuncional. Pues la relación de los padres con él fue muy disfuncional. El papá creo que se separó de la mamá, fue un papá muy infiel, pues lo que alcancé yo a percibir como de la mamá. Siempre era muy infiel, pero ella me decía, mijita, es que uno aguanta y no escuches ningún comentario de los demás, porque él siempre me decía que era una figura pública de acá del municipio donde yo vivo. Entonces, que no me podía sacar los fines de semana, no podíamos salir a lugares públicos porque él era una figura pública de acá del municipio y entonces yo decía yo, pero ¿y qué tiene que ver eso? Pues todo el mundo que sea figura pública tiene su vida privada, eso no tiene nada que ver, pero me manejaba así y yo tenía tiempo, o sea, él tenía tiempo para mí los jueves y los viernes, los sábados no, me corro, entonces era como una forma de castigo y yo era, pero cuide sábado, entonces ¿yo qué hago? No, no había nada que hacer porque él tenía que tener espacio para sus amigos. Era una forma, pero otra vez volvía, aparecía el domingo temprano, muerto del guayao, y siempre era, tú estás loca, eres muy celosa, eso lo hacen todas las personas. Lo de las armas y lo que te voy a contar me pareció horrible. Él me había dicho un día que saliéramos a bailar. Y yo me puse bien bonita, me arreglé todo. Cuando llegué a la casa me dijo, no, no vamos a salir. Yo no te voy a sacar hacia ti. Entonces yo dije, ah, bueno, pues entonces pongamos música aquí, escuchemos, pero yo decía, pero ¿qué tengo de malo? No, no, yo no voy a salir contigo así. Es que todas las miradas se las va a llevar usted y eso no es justo. Entonces yo era como, pues que tampoco soy pues normal. Me decía, no, nos vamos a quedar en la casa. Él se tomó sus rones, charlamos en un rato con los amigos en la casa, hasta lo más de bueno. A las 3 de la mañana llega y me dice este personaje que se le había perdido el cepillo de dientes del baño. Y yo, pues, un cepillo de dientes, y me decía, sí, usted me lo robó. Y yo, ¿de dónde voy a sacar un cepillo de... O sea, yo no, me tiene que aparecer ese cepillo de dientes, porque si no, Tatiana, aquí va a hacer el acabose. Y yo le decía, pues yo, ¿para qué un cepillo de dientes? Usted sabe hacer cosas, con un cepillo de dientes se puede hacer muchas cosas. Y yo, pues, vea, Ali, fue tanto los nervios, yo busqué en la basura, busqué en todas partes. Él lo único que me decía era que yo estaba loca y que le iba a hacer cosas con el cepillo de dientes. 3 de la mañana me tocó salir volada de esa casa.
porque yo no me aguantaba la presión de él. Y era un maltrato, o sea, no era, no, como te digo, no era físico, no era de golpes, era simplemente decirme que yo estaba loca y que le había robado el cepillo de dientes para hacerle cosas. Me Sí, atacaba con lo entonces mismo. eso me da la sensación que viene de algo que él vivió con alguna mujer o con alguien de su entorno familiar, ¿sí? Sí. Entonces, Ujú. sí te contó, Algo así como de una tía, pero yo ¿qué no le te presté contó de como la mucha atención. tía? Que a la tía le gustaban todas esas cosas y que se había muerto y que le habían encontrado un montón de cosas, pues, pero yo decía, yo, vea, pero mira que sí, La pasa tía, exacto. y pero no pasó nada más con ninguna mujer que te contara nada, No, él nunca contaba ni hablaba cosas de viejos amores, no, él nada. siempre, Mm. no, muy poquitas cosas. Siempre me comparaba con la ex esposa, pero pues yo como que al final como que, ¿De qué forma te comparaba con la ex esposa? porque la ex esposa nunca tenían problemas económicos, porque ella era una niña profesional y yo no. Pues como cosas así, o que ella se iba fácil y que yo siempre estaba ahí. Yo le decía, pero Hay algo muy interesante, retomando lo que me dijiste al comienzo sobre el automerecimiento. con lo que me pasó con él, me di cuenta que era falencia de creerme que con ese personaje, Ali, es que a mí físicamente ni me gustaba, no me gustaba, no era lo que yo siempre había querido para mí. Yo lo miraba, yo decía, no, ¿qué Ujú. pasó aquí? Yo no sé qué me pasó, porque estoy metida hasta el cuello y cómo voy a salir. Me pedía plata prestada, trataba de dársela. Sí me la Otro pagaba, tema pero de pues pronto cuando... también era una persona muy dependiente, ¿no? Horrible, Esperaba eso de ti porque te comparó con la expareja. sí, ¿Cómo fue y la me decía, relación de él con la mamá? ¿Te contó? yo siempre la veía, ella señora se daba cuenta solamente de lo que él quería que se diera cuenta. ¿Sí me entiendes, Ali? Sí. Era muy llena de mentiras. A ella le decía que se acostaba muy temprano, que él no hacía nada, que tenía una vida solitaria, mientras que tenía doble vida. Entonces ahí empecé a sacar conclusiones. Si así es con la mamá, va a ser igual así conmigo. Después de todo lo que pasaste, ¿él sigue buscándote o ya se alejó? No, él sabe dónde vivo y sabe, yo vivo en Sabaneta, Antioquia, pues es un municipio muy pequeño, sabe dónde vivo, sabe cómo ubicarme, pero lo bloqueé absolutamente todo del celular, redes sociales, no quiero ni encontrarme a la familia, por eso opto a veces ni por salir, porque no me quiero encontrar a la familia, no me lo quiero encontrar en ninguna parte. No sé si esto venga de mi familia, o sea, mi papá es una persona que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Entonces yo decía, el amor, tengo que aguantar, de pronto qué pecado él tiene. Sí, y ya hablo y me da tranquilidad porque me siento capaz. Ya ha Sí, pasado casi 3 meses, 2 meses, 3 meses, y me siento como empoderada y sí. es muy diferente. Pero en este momento, como te digo, tengo que trabajar mucho el automerecimiento, y mucho, porque yo todavía me veo que no, pues es que es inalcanzable, pero veo que no es tan inalcanzable. Sea Sí. tu mamá, tu papá, tu pareja, un familiar, una persona de tu entorno de trabajo, el que sea, ¿sí? Estos son mis Ujú. límites, esto es lo que yo pienso, pero háblame un Ajá. poquito de papá. ¿De qué forma papá se tuvo que sacrificar? Mira, te digo tanto como esto, mi papá lleva una relación de toda la vida con mi mamá, Ujú. pero mi mamá le dio por rehacer su vida con una persona. En este momento conviven los dos en la misma casa, pero mi mamá tiene un novio. Entonces mi papá dice que él no se va de la casa porque es que eso fue lo que toda la vida él trabajó y él pasa y nosotros, papá, pero te vas a vivir con una de nosotros, no te vas a quedar solito. Mi papá no se va y mi papá espera siempre que mi mamá cambie y mi mamá no va a cambiar. Ahí es donde yo caí en cuenta y dije, para allá voy yo. Y ¿Y entonces no quiero. cómo fue tu concepto del amor desde bebé hasta ahora, desde tu Mira, infancia? En la núcleo familiar, ¿no? Si fue de pronto en el amor, porque estamos hablando de automerecimiento, tenemos que entender qué pasó con el amor
en esa etapa. Por ejemplo, yo siempre he visto que el amor duele. Míralo. Sí. Mi papá se ve que la quiere, pero mi mamá no lo quiere. Pero sin embargo hay que respetar porque son los papás. Uno tiene una relación de papás e hijos y yo, por ejemplo, siempre he visto que el amor duele. Entonces a mí me han vendido la idea de que el amor duele y eso me lo asumí. Entonces es como cuando tú tienes dos conectaderos que uno casa en el otro. Ujú. Lo que hizo este chico fue yo arrastrada y él siempre encima. Y eso hasta que yo dije, pero por Dios, voy a terminar igual que mi papá. Lo que me dijiste al comienzo de que tenías una familia muy amorosa, viene más de papá y de De tus, mis, tus hermanos, tal vez tus abuelos, por allá. de mis tíos, Sí. de mi abuela. Sí, o sea, puntualmente mi mamá no. Y es más, mi mamá en este momento toma medicamento psiquiátrico, es ansiosa, llora, dice que si ella pudiera retroceder el tiempo. Ahora que escuchamos el testimonio de Tatiana, creo que pudimos observar cómo la violencia de pareja atenta con su individualidad, el autoestima, el automerecimiento. Además, también encontrarnos rasgos de un entorno familiar donde mamá nunca pudo ejercer su rol desde el amor, el respeto y la lealtad. Así que muchos crecen con esa sensación de que nos falta algo muy importante o no somos suficientes, y es el amor. Y sin amor propio es sumamente difícil ser libres porque el miedo podría invadirte. Al salir de una situación de violencia, parte de la sanación es recuperar tu autenticidad, de la que ya hablamos, y de la individualidad. Entonces, en un mundo ideal iríamos a terapia para trabajar en recuperar nuestra autoestima, o lo haríamos de manera autodidacta. Entonces, la logoterapia propone algunas técnicas para encontrar o reencontrar nuestro propósito de vida. Está el diálogo socrático, la intención paradójica y la de reflexión entre una de las más importantes. En el diálogo socrático desafiamos las interpretaciones que tienen ante diferentes situaciones. Incluso cuestionamos su sistema de creencias. El terapeuta va a empezar con una pregunta abierta sobre el tema, o el psicólogo. Las respuestas que emita el paciente o el consultante deben servir para formular nuevos cuestionamientos, como en una entrevista. Y estos planteamientos ayudarán a que el paciente se dé cuenta él solito de cuál es su problema, incluso comprenderlo y a futuro reformularse preguntas fortalecedoras y asertivas. Por otro lado, esta técnica, que es la de reflexión, que se enfoca en cambiar la atención a los problemas. Su aplicación es útil cuando tenemos un caso no muy sano de obsesionarte con una meta, una persona o un problema. Y digo no muy sano porque el solo pensar en ello te provoca ansiedad, lo que llaman pensamientos rumiantes, estar repensando las cosas. Por otro lado está la intención paradójica, que puede aplicarse también al miedo de hablar en público. Un ejemplo, es uno de los temores más comunes. Imagínense a Daniel, un contador que se pone súper nervioso cada vez que tiene que presentar informes frente al equipo. Su terapeuta le sugiere aplicar la intención paradójica en su próxima presentación. Daniel debería ir a la reunión con el objetivo de sentir que su nerviosismo ya no está teniendo control de su vida y aceptar cualquier error que pudiera cometer, liberándose de los prejuicios limitantes a lo que qué pensará el mundo de su forma de expresarse en público. Y para sorpresa, al centrarse en experimentar tu ansiedad y no ocultarla, Daniel siente menos presión. Eso se ve en las técnicas de mindfulness, aceptar y no juzgar nuestros pensamientos. La aceptación de su vulnerabilidad disminuye su miedo y su discurso fluye más naturalmente, su temor a hablar en público, a ese miedo, a ese temor, a esa persona. Y aquí se pueden enseñar técnicas de manejo del estrés, además de invitar a la persona a actividades o hobbies que le ayuden a su mente a desengancharse de la idea con la que se obsesionó. Incluso también trabajar en el autoestima. Preferiblemente hobbies que no guarden relación con ningún tipo de situación que los lleve a obsesionarse. Por esto veníamos hablando de la importancia de desarrollar estrategias de mindfulness o de autorregulación y autoconocimiento. Va a ser un proceso largo, pero lleno de crecimiento personal. Quiero agradecerle a Tatiana por compartir su tiempo con nosotros y no se olviden de acompañarnos en el próximo episodio.